Gracias, doctora Leni. Entonces vamos a empezar conmigo el módulo de traumatología, urgencias en traumatología. Denme un segundo, voy a compartir pantalla y me colaboran, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan, no? ¿Se comparte la pantalla? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya, gracias. Bien. Bien, en nuestra práctica diaria, doctores, tenemos múltiples casos de traumas de diferente magnitud, de alta transferencia de energía, de baja transferencia de energía. Estos pueden ser así accidentes de tránsito, ¿sí? Pueden ser caídas de base de sustentación, contusiones directas. Por tanto, en nuestra práctica siempre vamos a escuchar, ¿sí?, acerca de conceptos como policontusión, politraumatismo, fractura, luxación, esguince. Dependiendo de la magnitud del trauma, se va a llegar a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, como médicos de primer contacto, sí, o como médicos que somos y vemos, siempre vamos a ver en nuestra práctica diaria traumatismos que involucran tejido óseo, muscular, ¿sí? Y tenemos que aprender a pedir las proyecciones radiográficas. La memoria es frágil y la verdad es que cuando ustedes están ejerciendo, se les olvida qué proyecciones pueden pedir posterior a un trauma de pelvis, un trauma de cadera, un trauma de muñeca, una proyección anteroposterior, lateral, oblicua, ¿sí? Ver los diferentes tipos de fracturas, por ejemplo, fracturas simples, no desplazadas, fracturas con leve desplazamiento o fracturas muy desplazadas, con luxaciones asociadas. Vemos, por ejemplo, fracturas simples a nivel metafisario en ese cuadro izquierdo, fracturas diafisarias que comprometen el tercio medio o fracturas articulares. Y desde nuestro punto de vista ortopédico traumatológico varían según la gravedad de la lesión y asimismo en la recuperación funcional. Desde poner una férula, qué tipo de fracturas o lesiones vamos a tener y qué tipo de férulas o inmovilizaciones vamos a realizar. Férulas antebrachiopalmares, brachiopalmares, ¿sí? Y analgésicos que vamos a indicar a estos pacientes. Por ejemplo, tenemos analgésicos analgésicos los cuales podemos combinar y van más allá de un diclofenaco y ibuprofeno, que realmente son más aconsejables o más idóneos en caso de traumatismos como fracturas o luxaciones, ¿no? Vean, la verdad es que desconocemos mucho la parte de la traumatología, lógicamente, porque en nuestra formación vemos muy poco, son meses nada más, y por tanto tenemos dificultades incluso desde el diagnóstico. Vean esta hoja de referencia que indica una fractura de diáfisis de tibia en pie derecho, ¿no? Cuando en realidad debería ser lo ideal o lo correcto una fractura diafisaria de tibia derecha, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que tratar de comprender conceptos muy concretos acerca del área de traumatología, ¿sí? Entonces vamos a dar una introducción, ¿sí?, a este bloque, a este nuevo capítulo, así en todo lo que es el diplomado de urgencias, pero en lo que nos concierne a traumatología. Respecto a traumatología, vamos a recordar muy escuetamente que son lesiones del aparato locomotor. Estamos hablando de huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, ¿verdad? La diferencia del área ortopédica y traumatológica es muy simple, ¿no? Ambas estudian lesiones del aparato locomotor, osteoartromuscular,
pero se diferencia con y sin intercambio de energía. Por ejemplo, el área de traumatología es secundario esfuerzo a traumas, pues como tal, hay transferencia de energía. En cambio, en el área de ortopedia no existe este evento traumático, pero hay lesiones del aparato osteoartromuscular. Por ejemplo, artritis reumatoidea, displasias de cadera, sí, genuvalgo, genuvaro, artrosis. Entonces, podemos definir que es toda lesión a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí?, que puede ser secundario a traumas de alta o baja energía, ¿sí? Y desde este punto vamos a recapitular todo lo que es el sistema musculoesquelético. No es más que un sistema que permite el movimiento, locomoción y sirve de sostén y protección al resto del cuerpo. Tiene un componente articular, un componente óseo, y a la vez estos están sujetos o estabilizados por huesos, por ligamentos, tendones, ¿no? Y el sistema muscular nos permite mover, ejecutar movimientos a nivel de estas articulaciones y huesos. Entonces, una articulación se define como el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo, y el músculo es cada uno de los órganos contráctiles compuestos por músculo estriado, ¿sí? En cuanto a la definición de lesiones, vemos mucho en nuestra práctica clínica la contusión, que es una lesión física no penetrante sobre un cuerpo causada por una acción de objetos contundentes, duros, que involucra un intermedio o un intercambio de fuerza. Sí, puede desgastar tejido subcutáneo, que nos va a llevar a una extravasación de capilares sanguíneos, y de aquí vamos a tener los famosos equimosis, ¿no? En cambio, el politraumatismo es todo aquel paciente que presenta una o varias lesiones de origen traumático, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida, ¿sí? Hay otro concepto también que indica que afecta a dos o más órganos, ¿sí?, que ponen en peligro la vida. Entonces, a veces tenemos pacientes con accidentes de tránsito, embarrancamiento, que refieren como policontusión. Sin embargo, al presentar estos pacientes fractura de fémur, fractura de pelvis, un trauma torácico, un trauma abdominal, sería más objetivo colocar el diagnóstico de politraumatismo, ¿no?, para poder tomar medidas respecto a este tipo de conceptos y diagnósticos por los que ustedes refieren. Muy importante entonces esto. Si tienen un paciente que afecta dos o más órganos y pone en peligro la vida, ¿sí?, entonces se cataloga como politraumatizado. ¿Sí? En cambio, si tienen un paciente que tiene una caída de una bicicleta, motocicleta, pero no tiene ningún tipo de fractura, paciente deambula, pero tiene regiones equimóticas en el brazo, hombro, tórax, muslo, policontuso, ¿sí?, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, algo muy común en nuestra práctica clínica igual es el esguince. Es una lesión de ligamentos por estiramiento o distensión excesiva, ¿sí? Y hay una distensión o estiramiento muscular cuando hay una ruptura de tejido estriado, muscular estriado, pues. Entonces, los esguinces, también llamadas entorsis o torceduras, se deben a distensión del aparato cápsulo-ligamentario que envuelve una articulación. El más común a nivel de todo el segmento, ¿sí?, de las extremidades es el de tobillo, los famosos esguinces de tobillo, que se deben a una inversión forzada y una rotación externa. Seguido en orden de frecuencia está la muñeca, la rodilla y el hombro. El tratamiento varía de acuerdo a la clínica, ¿sí? Puede ir desde analgésicos, bioral, tópicos, intramuscular, vendajes, inmovilizaciones con férulas, dependiendo del tipo de esguince que tengamos. Tenemos una clasificación de esguince de 3 grados. El grado 1 se caracteriza por desgarro leve, ¿sí?, de la estructura ligamentosa, pero sin perder la función. El paciente puede deambular, apoyar. El grado 2 tenemos una ruptura parcial y alteración de la estabilidad articular. En este grado generalmente el paciente tiene limitado la capacidad de deambular, aunque sí está indemne la bipedestación, no puede pararse pero no puede caminar o tiene cierta dificultad. Y en el daño 3 el grado 3 hay una ruptura completa del ligamento y una pérdida de estabilidad articular, que generalmente son quirúrgicos. Respecto al desgarro muscular, es una lesión del tejido muscular que se acompaña de hemorragia, y esta hemorragia puede llevar a formación de hematomas. Generalmente el desgarro muscular, sí,
predispone a la formación de hematomas. Los mismos se pueden reabsorber y dependiendo del tamaño igual se puede drenar. Es muy poca las veces que se reparan quirúrgicamente un desgaste muscular y lógicamente tenemos parámetros a considerar, ¿no? Para poder hacer una miorragia, pero en general son como el aparato muscular es extenso, compensa muy bien a nivel del muslo, pierna, ¿sí? Una ruptura ligamentaria es la sección total del ligamento que provoca una inestabilidad articular, por ejemplo, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Las lesiones o rupturas tendinosas ocurren cuando hay una solución de continuidad a nivel del trayecto tendinoso y como consecuencia produce una alteración funcional de dicha región, por ejemplo, una lesión tendinosa secundaria, una lesión secundaria, una herida cortante, una ruptura tendinosa del Aquiles. La luxación es la pérdida total y permanente del contacto entre dos superficies articulares de causa traumática. Para que se ocurra esta disrupción, ¿sí?, contenido continente, tiene que estar acompañada de una lesión cápsulo-ligamentaria. Es decir, que no solamente vemos huesos, sino que lógicamente tenemos que pensar en que la cápsula se ha desgarrado y se ha roto para que se produzca una pérdida de la congruencia articular. Son puras cuando no existe lesión asociada, ósea asociada, y en diferentes segmentos corporales puede asociarse una fractura luxación, ¿sí?, con arrancamiento óseo. ¿Sí? Si la pérdida es parcial se denomina subluxación. Entonces tenemos diferentes tipos de luxaciones. Por ejemplo, aquí luxaciones puras, ¿sí?, donde tenemos una luxación anterior de cadera sin fractura. Aquí tenemos una luxofractura de tobillo, en el que evidenciamos una pérdida parcial de la congruencia articular, es una subluxación, y una fractura de tobillo sin alteración, sí, de la congruencia articular, pura fractura. Tenemos luxofracturas de tobillos con una luxación total completa, arrancamiento del fragmento del maleolo peroneo, una luxación posterior de codo, una luxofractura de tobillo. Este tipo de lesiones tienen diferentes componentes de intercambio de energía. Por ejemplo, las luxofracturas de este tipo, de imágenes radiográficas se pueden deber a caídas de altura, ¿sí? No es simple una inversión forzada, es muy poco frecuente. Caídas de altura, estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros con una inversión forzada, ¿sí? Las luxaciones de codo son muy comunes, las luxaciones posteriores. En cuanto a la fractura, es una solución de continuidad a nivel del tejido óseo que se produce por un intercambio de energía, ¿sí? Se asocia a alteraciones de tejidos blandos adyacentes, es decir, el hueso se rompe y lesiona también la parte muscular. Según la etiología, pueden ser fracturas patológicas por enfermedad ósea, por fatiga, traumas repetitivos, por causas externas, causas internas. Según el tipo, pueden ser en tallo verde, por ejemplo, en niños, fracturas por compresión a nivel de columna, fracturas completas, aquellas transversales, oblicuas, espiroideas o conminutas. En relación con el medio ambiente pueden ser expuestas o cerradas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una fractura subtrocantérica en terreno patológico, ¿sí? Vean cómo hay un adelgazamiento de la cortical, una lesión lítica, otra lesión a nivel de la región supracondílea del fémur, y vemos a nivel de la resonancia magnética cambios a nivel del tejido óseo y también muscular. ¿Sí? Siempre cuando tengan sospecha de alguna lesión ósea pidan comparativas. Por ejemplo, aquí vemos una radiografía de rodillas comparativas en la que se evidencia una reacción perióstica a nivel del tejido óseo a nivel derecho en la cortical medial y lateral, ¿sí? Y en la rodilla izquierda es un paciente de 17 años con dolor a nivel de la rodilla en el fémur distal. Pacientes familiares atribuyen a que él hacía mucha actividad en la computadora. Sin embargo, vemos esta reacción cortical, ¿sí? Y sacamos una resonancia magnética en la que sí podemos evidenciar cambios líticos, ¿sí?, compatibles con un cáncer, con un osteosarcoma. Posteriormente evoluciona con una fractura a nivel del terreno patológico, no en un terreno patológico. Según el mecanismo del trauma, pueden ser fracturas directas, son las que se producen en la zona de aplicación del agente vulnerante, por ejemplo, una fractura, la fractura del bastonazo, ¿sí?, que se produce por un golpe directo a nivel del cúbito y nos va a producir una fractura a nivel de ese segmento.
Las causas indirectas son más frecuentes y se producen en un punto distante de la fuerza vulnerante. Por ejemplo, una fractura de maléolo tibial secundaria a una inversión forzada, es decir, que el golpe no es directo en la tibia, una fractura por compresión a nivel del cuerpo vertebral, una carga axial, caída de altura, ¿sí? Puede comprimir la vértebra, una fractura, ¿sí? Por torsión, las que nos dan típicas espirales helicoidales, una fractura en flexión con tercer fragmento, una fractura por cizallamiento, ¿sí? Ahora, las fracturas en flexión, como pueden ver, nos producen trazos transversos. Las fracturas por compresión nos producen una fractura a nivel de la meseta tibial. ¿Sí? Cizallamiento es un intercambio de energía opuesto, y las fracturas por torsión o avulsión o arrancamiento. Desde el punto de vista patológico pueden ser fracturas superiósticas, incompletas y completas. Las superiósticas son comunes en niños por la flexibilidad que estos tienen, que les caracteriza, ¿sí? Donde tenemos fracturas generalmente en sodete, fracturas incompletas en tallo verde, en la que una cortical nada más se fractura y la opuesta está indemne, y las fracturas completas, que es más propia de un adulto cuando ya tiene un tejido óseo compacto, ¿no? Los huesos largos se dividen en epífisis, metáfisis y diáfisis en adultos. Sin embargo, a nivel de los niños, en los niños tenemos una región que se adiciona, que es la zona de crecimiento o zona de fisis, ¿no? Los huesos largos, entonces, tenemos una epífisis, una diáfisis y una metáfisis, la zona de transición entre la diáfisis y la epífisis. Ahora, desde el punto de vista segmentario, las fracturas pueden ser articulares o epifisarias. ¿Qué quiere decir? Que son en los extremos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una apófisis estiloides de radio fracturada, una fractura metáfisis o epifisaria distal de radio que tiene un componente articular, o una fractura de apófisis estiloides de radio igual con componente articular. Entonces, ¿qué pasan con estas fracturas? Si bien no son fracturas muy aparatosas o en segmentos grandes que producen inestabilidad, son las más complejas desde el punto de vista traumatológico porque involucran la parte articular, y si es que no reducimos anatómicamente nos puede producir una artrosis postraumática. Las superficies articulares solamente toleran 1 o 2 milímetros de desplazamiento en el peor de los casos, ¿sí? Entonces son más complejas desde el punto de vista funcional. En cambio, las fracturas diafisarias consolidan muy bien en general. Tenemos una fractura intraarticular de meseta tibial, donde vemos ambos platillos tibiales completamente multifragmentados, con inestabilidad muy, muy severa, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar a largo plazo es que si bien se va a hacer una cirugía de reconstrucción a nivel del plano articular, pues lógicamente esta va a generar repercusiones funcionales severas, en el sentido de que nos va a llevar a una artrosis, muy probablemente los meniscos igual estén lesionados, ¿no? Las fracturas metafisarias se caracterizan por ser fracturas extraarticulares, sí, en la zona de transición entre epífisis y metáfisis. Son fracturas más nobles en el sentido incluso funcional, porque consolidan muy bien. Por ejemplo, tenemos una fractura de húmero proximal a nivel de metáfisis, una fractura metafisaria distal de radio, que estas son las que se llaman fracturas de Coles. Entonces, no confundir fracturas extraarticulares con intraarticulares. No toda fractura de muñeca es Coles. La Coles propiamente dicha es extraarticular, ¿sí? Y con un desplazamiento dorsal, o sea, de eso se caracteriza la Coles. Sin embargo, tenemos fracturas articulares parciales completas. Ahora, respecto a las fracturas diafisarias, es decir, en tercio medio de algún hueso, sí podemos ver, ¿sí?, que hay un desplazamiento severo. Sin embargo, no es las de rehabilitación funcional es muy buena, o la recuperación funcional con un buen tratamiento. ¿Sí? Entonces, la diferencia de las fracturas articulares, pues esa es, ¿no? Que si hacemos un buen tratamiento traumatológico con osteosíntesis, recuperan muy bien las fracturas diafisarias sin repercusiones funcionales. Bien, ahora, si tenemos fracturas a nivel de la diáfisis,
tenemos diferentes tipos de trazos, ¿sí? Los trazos simples, es decir, que el hueso se rompe en dos fragmentos y puede ser un trazo simple, ¿sí? Y este simple puede ser a su vez transverso, oblicuo o espiroideo, ¿sí? De acuerdo al el tipo de fractura o de rasgo de fractura que tiene. Los transversos son, como dice el nombre, son horizontales, los oblicuos tienen mayor a 30 grados y los helicoidales o espiroideos, ¿sí? Que tienen estas características. Entonces, aparte de las fracturas simples, tenemos las fracturas más complejas, ¿sí? Y en orden de complejidad tenemos con tercer fragmento o en ala de mariposa, las fracturas segmentarias, es pregunta de examen esto, anoten, aquellas que tienen más de 5 centímetros de longitud, ¿sí? Como tercer fragmento, y las fracturas multifragmentarias o conminutas, ¿sí? Entonces tenemos fracturas con tercer fragmento, segmentarias, multifragmentarias. ¿En qué nos va a ayudar esto? Por ejemplo, a mí me mandan generalmente radiografías, todo en mi celular son placas radiográficas, ¿no? Nosotros como traumatólogos todo el tiempo estamos pendientes de los rayos X. Si a mí me mandan una fractura de este tipo, una fractura de tibia con tercer fragmento, una fractura segmentaria, o ambos que tenga el mismo paciente, lo primero que yo me voy a poner a pensar es qué ha pasado, ¿sí? Lógicamente, de forma indirecta en mi mente ya va a pensar en un trauma de alta energía, ¿sí? Yo ya voy a imaginarme que es un accidente en moto, una caída de altura para que se produzca este tipo de fracturas segmentarias que tienen más de 5 centímetros, ¿no? No es por una simple caída de base de sustentación. En cambio, si solamente presenta una fractura de tibia con tercer fragmento, lógicamente puedo pensar en que es un accidente deportivo, ¿no? Pero cambia mucho esta y esta, ¿sí? Entonces ya me lleva a pensar en la gravedad y en las consecuencias que puedan tener. Por ejemplo, este tipo de fracturas multifragmentarias, ¿sí? Esta por proyectil de arma de fuego, muy probablemente yo voy a pensar, según el segmento anatómico, que está comprometido el nervio, que muy probablemente tenga un componente de tejido blando comprometido, ¿sí? Una fractura expuesta muy severa, una fractura multifragmentaria que muy probablemente es caída de altura, que me puede hacer un síndrome compartimental. Voy a pensar ya en fijadores externos. Si desde mi punto de vista estoy pensando en complejidad alta, pues ustedes también tienen que tratar de mentalizarse eso, ¿no? Colocar una férula, analgésicos, ¿sí? Antiinflamatorios. Y de acuerdo a la exposición pueden ser cesadas o abiertas, ¿no? Una fractura expuesta se caracteriza porque la fractura tiene contacto con el medio ambiente y desde puntiformes hasta exposiciones masivas, ¿no? Según el desplazamiento pueden ser fracturas cabalgadas, anguladas, con diástasis, ¿sí? Y tenemos que recordar que todo segmento proximal está cerca del cuerpo, mejor dicho, del área craneal, y distal es todo lo que se aleja del área craneal. Y medial y lateral, todo lo que se acerca a la parte media es medial y todo lo que se aleja es lateral. ¿Por qué? Porque vamos a poder describir fracturas con diferentes tipos de desplazamiento. Para eso nos van a servir esos conceptos, ¿sí? Se denomina reducción incruenta y cruenta, es algo muy común en el área de traumatología. Es muy fácil, la incruenta quiere decir una reducción cerrada con maniobras manuales y la cruenta en la que se realiza cirugía por medio de cirugía o se invade el tejido, ¿no? Osteodesis es fijación del hueso con clavijas y la osteosíntesis por medio de implantes como placas y tornillos. Muy importante igual recordar la consolidación de una fractura que tiene varias fases, desde la fase de impacto, inflamación, callo blando, callo duro y remodelación. Una vez que se produce la fractura, se produce un hematoma y este hematoma a su vez, ¿sí?, cursa con una fase de inflamación, va a migrar células, ¿sí?, donde van a formar una especie de cartílago y este cartílago va a formar un callo óseo. Es decir, el hematoma se forma cartílago, del cartílago se forma hueso. Y luego entramos en un proceso de remodelación que puede durar meses, 9 meses a un año. Y sobre todo es muy, muy notoria en los niños, ¿no? Entonces tenemos fracturas de diáfisis de tibia y peroné, vean, con una muy buena consolidación. Ahora, hay factores que influyen en la consolidación, por ejemplo, la vitamina D, C, K, B12 aumentan la osificación.
Sí, consumos de bebidas carbonatadas aumenta la absorción ósea y nos produce un retardo de consolidación, la cafeína, el corticoide, sí, y varios tipos de padecimientos endocrinológicos como la diabetes, tratamiento con corticoides, déficit de hormonas de crecimiento. Las fracturas generalmente consolidan un promedio de 6 a 8 semanas, o sea, hay que tener en cuenta de 2 a 3 meses. Las que se encuentran en los extremos, en las zonas epifisarias, consolidan más rápido, mes a mes y medio. Sin embargo, los que están en las diáfisis, fracturas de diáfisis de radio, cúbito, fémur, tibia, tardan hasta 3 4 meses. ¿Sí? En cambio, en los niños, la consolidación es un cuarto menos de tiempo que la consolidación en el adulto. Respecto al examen, la historia clínica en la parte traumatológica, tenemos que hacer énfasis en todos los puntos, ¿no?, que siempre nos ha enseñado el pregrado: anamnesis, examen clínico, factores predisponentes, examen neurológico. Por ejemplo, desde el punto de vista de la anamnesis, a nosotros nos va a importar el mecanismo de trauma: caída de altura, inversión forzada, contusión directa, ¿sí? Respecto a los antecedentes personales, son muy relevantes desde el punto de vista ortopédico, por ejemplo, una displasia de cadera, en tumores óseos. En cuanto al examen clínico, a nosotros nos importa mucho la inspección: aumento de volumen, ¿sí?, la deformidad, el crépito óseo, los arcos de un movimiento generalmente están disminuidos, ¿sí? Factores que exacerban los síntomas, por ejemplo, la estabilidad, la sensibilidad, la tumefacción. Y respecto a lo neurológico, hay diferentes segmentos corporales que tienen lesiones específicas a nivel neurológico, ¿sí? Vean, tenemos un síndrome compartimental en el lado derecho, y obviamente aquí nos sirve mucho el examen clínico, ¿no? Edematizado, congestivo, la mano derecha, a diferencia del lado izquierdo, ¿sí? Secundario a un síndrome compartimental. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura expuesta con herida desgarrante a nivel de cara anterior de antebrazo y brazo, que nos pueden llevar a pensar que hay una lesión arterial. Fracturas expuestas desde el grado de contaminación hasta la severidad. Fracturas, lesiones neurológicas, por ejemplo, cuando tenemos una fractura de diáfisis de húmero, muy probablemente comprometido el nervio radial. Y fracturas a nivel de la meseta tibial, de la misma forma, pueden comprometer la parte del nervio del ciático poplito externo, que nos dan un pie caído.
Bien, doctores, vamos a continuar, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bien, vamos a ver la parte de inmovilizaciones, que es donde más provecho tenemos que sacar, y me parece que es una de los puntos fuertes que nos tiene que caracterizar, porque vamos a tener la parte práctica de esto, ¿no? En nuestra práctica, como les había comentado, siempre vamos a tener la oportunidad de ver fracturas, luxaciones, esguinces y estar preparados para el tipo de inmovilización que podemos realizar de forma eventual hasta referir al especialista, ¿no? Respecto a la definición de inmovilización, es la prevención del desplazamiento de un hueso o una articulación lesionada mediante el uso de un segmento anatómico, una férula o un yeso, ¿sí? Es decir, que la inmovilización no siempre vamos a realizar por medio de un yeso. Podemos utilizar férulas de cartones, sin dactilizar de acuerdo a la lesión, ¿no? El principal objetivo de la inmovilización, ¿sí?, más allá de ser un tratamiento definitivo o no, es la analgesia. Y esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta y siempre se les repite. Una fractura cerrada nunca es una urgencia. ¿Por qué? Porque una vez que diagnostiquemos e inmovilicemos, el paciente puede tolerar muy, muy, muy bien las lesiones de tipo fracturas, porque al estar estable la fractura no conlleva mayor riesgo, ¿sí? Y disminuye el dolor. Por eso uno de los objetivos de inmovilizar un segmento fracturado es que nos va a proporcionar analgesia, y es por eso que está resaltado en rojo. Otro objetivo de la inmovilización es mantener la reducción ósea para la consolidación, eso sobre todo en niños, que en la mayoría de los casos no se opera y se trata por medio de yeso. Asimismo, nos sirve para reducir los segmentos óseos para transportar al paciente, disminuir el daño a nivel del tejido muscular, disminuir las complicaciones como el síndrome compartimental. Tenemos dos tipos de inmovilizaciones, las anatómicas y las biomecánicas. Las anatómicas que constituyen los yesos completos y las férulas, ¿sí? Es decir, férulas de yeso incompletas o estabilización incompleta, no de forma circular. Y las biomecánicas, que son con vendas elásticas o adhesivas, ¿sí?, que permiten movilización. De acuerdo a los tipos de inmovilizaciones, podemos ser con vendaje. El vendaje más común es el 8 de guarismo para fracturas claviculares, que por hoy sigue utilizándose, ¿sí?, en fracturas de clavícula, sobre todo muy buen tratamiento en niños. Vendajes con tenoplasto taping, lo que usan mucho los fisioterapeutas. Vendajes algodonosos, que puede ser utilizado en esguinces, ¿sí?, sobre todo cuando hay un edema marcado. Y también se puede utilizar una inmovilización con su par anatómico sin dactilizar, ¿sí? Ayuda a manera de estabilizar la fractura con el dedo adyacente o vecino, ¿sí? Los cabestrillos, sobre todo, están utilizados en fracturas de clavícula, luxaciones de hombro, fracturas de radio como reposabrazos, ¿sí? Y lo que nos interesa a nosotros son las férulas, que pueden ser de diversos materiales como el polietileno, el yeso, la malla. Buscan dar soporte parcial a la extremidad, evitan los movimientos, se utilizan esguince como tratamiento definitivo, sin embargo, de forma provisional en algunas fracturas. El yeso circular es el tratamiento ideal, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? En pacientes adultos también se puede utilizar siempre y cuando sea una fractura in situ. Sin embargo, es más en niños, ¿sí? Los principios y requisitos básicos para aplicación de férulas, ¿cuáles son? En caso de una fractura se inmoviliza la articulación inferior como superior para limitar la movilidad. Se debe mantener la reducción anatómica, es decir, si nosotros tenemos una fractura angulada, estabilizar primero, darle longitud, y tiene que cubrir 2/3 partes de la circunferencia del segmento comprometido. Si vamos a poner una férula de yeso, vamos a utilizar 8 a 10 capas en miembro superior y 10 a 14 capas en miembro inferior. Entonces, este es un punto clave para recordar, ¿sí? Y vamos a hacer esto en la práctica, sí, presencial, y vamos a ver igual, vamos a repasar como ahora estamos haciendo en forma de ejercicio, ¿sí?
Más allá de memorizar los tipos de inmovilizaciones, acuérdense de estos conceptos que les voy a dar. En las fracturas intraarticulares o periarticulares debe inmovilizarse el hueso proximal y distal a la articulación lesionada. ¿Qué quiere decir? Tengo una fractura de tobillo, voy a inmovilizar, ¿sí?, la parte distal, como es el pie y la pierna. En cambio, en fracturas que comprometen la diáfisis del hueso, se debe inmovilizar la articulación proximal y distal para volver un solo bloque. Tengo una fractura diafisaria de tibia, tengo que inmovilizar el tobillo y tengo que inmovilizar la rodilla. Entonces, muy importante. Inmovilizar más articulaciones provoca una pérdida de la movilidad iatrogénica. Inmovilizar menos articulaciones por un desplazamiento de la fractura, lesiones vasculonerviosas o síndrome compartimental. Ahora, el tema de la inmovilización, doctores, no solo nos basamos en poner una férula, o sea, tiene ciencia, aunque no crean. Por ejemplo, en extremidades superiores tenemos que dejar el codo a 90 grados. En fracturas de muñeca, sí, o a nivel de metacarpianos a 90 grados. Una posición en extensión de la muñeca a 30 grados. A nivel del tobillo 90 grados y a nivel de la rodilla unos 10 a 20 grados de flexión de la rodilla. Entonces, lo más habitual son las férulas, que garantizan una resistencia, evitan la movilidad de la extremidad y se debe evitar comprimir con vendajes. En miembro superior, ¿qué tipo de inmovilizaciones tenemos? El 8 de guarismo, el cabestrillo simple y el cabestrillo con soporte torácico. El tipo de férulas que podemos realizar es una cérvico-axilar, que va desde la región axilar hasta la parte superior del hombro, la brachiopalmar, que va del brazo a la palma, la antebrachiopalmar del antebrazo a la palma. Sí, el 8 de guarismo, como les había dicho, todavía sigue vigente, sobre todo en niños que en menores de 10 años van muy bien con yeso. El cabestrillo simple nos proporciona una estabilidad parcial en fracturas de clavículas, evitan la abducción y rotación externa y con eso disminuimos el dolor y el desplazamiento de la fractura. Fracturas cabestrillo con soporte torácico, vean, tiene una faja inmovilizadora a nivel del brazo que es muy importante en fracturas de húmero proximal, fracturas de escápula o pacientes con luxaciones de hombro en las que hemos reducido. Este vendaje Belpo tiene la misma función y estabilidad que el cabestrillo con soporte torácico y su uso también es en fracturas de húmero proximal, fracturas de escápula y reducción de luxaciones de hombro. Bien, la férula en U o cervicoaxilar, que va de la región de la axila hasta la parte superior del hombro, ¿sí?, tiene un límite proximal y distal. El límite distal es a nivel del hueco axilar, el límite proximal es por encima del hombro y está indicado específicamente para fracturas de la diáfisis del húmero, ¿sí? Entonces aquí cumplimos el primer requisito, que decimos que es una fractura diafisaria en el que tenemos que inmovilizar la articulación proximal y distal, la articulación del hombro y la articulación del codo. Pregunta de examen: si tenemos una fractura de diáfisis del húmero, muy probablemente tenemos que pensar en una lesión del nervio radial, que se manifiesta con la mano caída, incapacidad para la extensión de la muñeca o abducción del dedo pulgar, ¿sí? Entonces, muy buen tratamiento es en fracturas diafisarias de húmero, indicadísimas. El yeso brachiopalmar, que va desde el brazo hasta la palma, tiene un límite proximal y un límite distal. El proximal es 3-4 centímetros debajo del hueco axilar y el límite distal es debajo de los nudillos. Para esto, el codo tiene que estar a 90 grados de flexión, ¿sí? Y la posición del pulgar en neutra. Esto está indicado para fracturas de radio y cúbito, tercio medio, tercio proximal, medio y distal. O sea, en radio y cúbito en todas. La brachiopalmar, entonces, pregunta: ¿se puede utilizar en fracturas supracondilias? Sí, que es muy común en niños. Inmovilizamos el hueso proximal y distal, no la articulación. En cambio, en fracturas de diáfisis, inmovilizamos el codo y la muñeca. En fracturas de diáfisis de radio distal, también se utiliza brachiopalmar porque la pronosupinación nos permite un desplazamiento. Entonces, esta inmovilización, esta férula brachiopalmar, está indicado en estas supracondilias, fracturas de radio y cúbito proximal, medio y distal. El yeso antebrachiopalmar. Entonces, el yeso antebrachiopalmar va desde el antebrazo hasta la palma, ¿sí? Y sobre todo está utilizado en fracturas superiósticas, sobre todo en niños, ¿sí? O sea, fracturas mínimamente desplazadas o esguinces de muñeca. La posición de la muñeca tiene que estar a 30 grados de
extensión, como si agarrarían un vaso. Esta es la que vamos a hacer en la práctica igual. La férula antebrachiopalmar plus se caracteriza porque va más allá de los nudillos hasta la punta de los dedos generalmente, y esto nos permite inmovilizar sobre todo fracturas de diáfisis de metacarpianos, ¿sí? Bien. Ahora, respecto al miembro inferior tenemos 4 tipos. La suropédica, que va desde la región sural hasta el pie. La cruromaleolar, desde el muslo encima de los maleolos. La cruropédica, que va desde la región del muslo hasta el pie. Y la inguinopélvica. Entonces, la suropédica es muy común y sí van a utilizar en algún momento en su práctica clínica. Por ejemplo, en esguinces de tobillo se pone esta férula como tratamiento definitivo en esguinces de tobillo grado 1 y grado 2, ¿no? Va desde la región sural, 4 centímetros a 3 a 4 centímetros debajo, ¿sí?, de la zona poplitea, y a 90 grados tiene que estar la flexión del tobillo en una posición funcional, y puede ir debajo de la cabeza de los metatarsianos. Su uso es muy indicado en esguinces de tobillo y en fracturas de tobillo. Entonces, si les llega un paciente con fractura de tobillo, esta es la férula que deben utilizar o realizar. La férula cruropédica es otra férula muy común porque asimismo se utiliza en fracturas de diáfisis de tibia y perona, y estas son muy frecuentes, ¿no? El límite proximal 5 centímetros del pliegue glúteo, y la distal articulación metatarsofalángica. El tobillo siempre dejará 90 grados de flexión y la rodilla con una flexión de 15 grados. ¿Sí? Se puede utilizar en fracturas de diáfisis de tibia y peroné, que son muy, muy comunes, ¿sí? Vean, una fractura de diáfisis de tibia y peroné. La indicación, ¿sí?, más frecuente es en esta, la cruropédica. Si tenemos una fractura articular con desplazamiento a diáfisis, también se utiliza una férula cruropédica. La cruromaleolar, sí, se utiliza sobre todo en esguinces de rodilla o en fracturas de rótula que tenemos que mantener una extensión completa a la rodilla. Por ejemplo, tengo una fractura de rótula y para evitar que éste se desplace más, puedo poner una férula en extensión, desde 5 centímetros del pliegue glúteo hasta 2 centímetros encima de los maleolos. ¿Sí? La última inmovilización es la inguinopélvica, que va desde la región inguinal hasta la parte de la cadera superior de la cadera, ¿no? Y está indicado en fracturas de diáfisis de fémur. El vendaje Belpot, como les había comentado, se puede utilizar en fracturas de escápula, fracturas de húmero proximal, fracturas de clavícula en pacientes pediátricos de menos de 2 meses, ¿sí? Por ejemplo, en los traumas obstétricos puede fracturarse la clavícula y lo único que necesitamos es un Belpot más que suficiente. Vean, antes todo se trataba de forma ortopédica y esos muy aparatosos desde la región torácica, ¿sí?, en abducción, en flexión. Sin embargo, todo esto ha cambiado con el advenimiento del material de osteosíntesis, ¿no? El yeso en 8 es muy común en niños. Se puede hacer tracción de partes blandas, inmovilizaciones no solo podemos hacer con yesos, podemos hacer con cartón, con tablillas. Siempre y cuando sepamos el principio de la inmovilización, vamos a poder ayudar al paciente. Por ejemplo, es muy probable que tenga una fractura de fémur y vean cómo por medio de tablillas se inmoviliza desde la región de la axila, es decir, desde la cadera hasta la parte del tobillo. Podemos utilizar sabanillas, fajas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a requerir en la práctica que vamos a realizar. Una venda de yeso de 20 centímetros, que es la más versátil, algodón y vendas de gasa. Tenemos que tener una cubeta lista con agua tibia. La diferencia del agua tibia y el agua fría es el tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado en el agua tibia es más rápido, es decir, seca más rápido el yeso que en el agua fría. Aquí tenemos una fractura de diáfisis de tibia y peroné. Al ser una fractura extraarticular y diafisaria, el principio nos lleva a hacer una férula o una inmovilización cruropédica, ¿verdad? Desde la región del muslo hasta la región del pie para estabilizar la fractura. Este tipo de férula. Entonces, no se inventen, no pongan férulas cortas. 10 a 14 capas de yeso, 2/3 partes tiene que recubrir. El segundo ortejo tiene que estar alineado a la rótula. Fracturas de diáfisis de radio y cúbito, el tratamiento ideal es por medio de una férula brachiopalmar, ¿sí? Fracturas de radio distal, la misma férula
brachiopalmar, y cuando son muy leves, una férula antebrachiopalmar, pero con una extensión de la muñeca a 30 grados. Otra fractura diafisaria de tibia y peroné, tratamiento férula cruropédica. Fractura de tobillo, suropédica. Fractura de rótula, una inmovilización en extensión cruro-maleolar, ¿sí? Para que no se desplace más la rótula. Una fractura de diáfisis de fémur, una férula inguinopélvica. Otra fractura diafisaria de radio y cúbito, una férula brachiopalmar. Una fractura supracondiliar en un niño. ¿Qué vamos a colocar? Una férula brachiopalmar. Una fractura diafisaria de húmero. Primero, siempre pensar en una lesión nerviosa. Esa es pregunta de examen final. La lesión del nervio radial, mano caída, incapacidad para extender la muñeca y abducir el pulgar. Pinza de azúcar cérvico-axilar. Una fractura de metatarsianos. ¿Cómo vamos a inmovilizar? Una férula corta suropédica. Una fractura de metacarpiano se inmoviliza con un antebrachiopalmar plus que vaya hasta la punta de los dedos. Fractura de diáfisis de radio distal, una férula brachiopalmar. Fracturas de los dedos, de los pies. No ponemos una férula al ser falanges, no podemos sindactilizar con su par anatómico. Dentro de las complicaciones de las inmovilizaciones tenemos hemorragias, lesiones vasculares, neurológicas, compartimental, úlcera por presión y una atrofia por desuso. Siempre se debe recomendar posterior a una férula mantener la extremidad elevada, ¿sí? Mantener los segmentos de los dedos libres para valorar el neurocirculatorio distal. Si hay dolor, parestesias, disestesias, edema o cianosis, consultar, ¿sí? De forma urgente y asistir a controles. ¿Alguna duda, pregunta hasta esta parte? Bien, ahora vamos a seguir con fracturas expuestas, ¿listo? Doc, tengo una consulta. Dígame. En caso de que, digamos, en más que todo esto en los niños, si no hay una supervisión de parte de los padres y el niño se saca la férula